la historia de hoy. En el 10º año de su matrimonio, Javier se da cuenta de algo que le inquieta: su esposa Araceli, la mujer a la que una vez estuvo unido, parece alejarse de él. Cada vez que él intentaba acercarse, ella se estremecía. No podía entender cómo la familia que una vez le había hecho sentir calor y pertenencia se había vuelto de repente tan fría. Javier nunca esperó que ese distanciamiento acabaría por romper la brecha que los separaba y sería el principio de una tragedia irreparable. Javier estaba sentado en su mesa del estudio, con los ojos pegados a los papeles de su escritorio, pero no podía concentrarse. Cada vez que mira estas montañas de trabajo, su mente no puede evitar pensar en su mujer, Araceli. Últimamente, siempre había sentido una frialdad invisible en su casa, como si cada conversación estuviera separada por la distancia en el aire. Intenta que la casa funcione y se relaciona con sus hijos como siempre lo ha hecho, pero la indiferencia de su mujer es imperdonable. En sus 10 años de matrimonio con Araceli, un cambio así nunca le había hecho sentir más incómodo. En el pasado, siempre estaban llenos de risas y calidez, ya fuera una mañana de fiesta o una tarde cualquiera. Sin embargo, el cambio en Araceli es demasiado evidente desde hace tiempo. Ya no toma la iniciativa de compartir sus estados de ánimo con él como antes, e incluso sus interacciones en la cama son cada vez más distantes. Javier empezó a preguntarse si estaba demasiado ocupado y desatendía las necesidades de su mujer. Quizá estoy siendo demasiado egocéntrico. Javier se sentó en el sofá y bajó la mirada pensativo. Pero justo cuando está a punto de asumir toda la responsabilidad, su instinto le dice que no toda la frialdad se debe al ajetreo. Algunos detalles del comportamiento reciente de su esposa parecían enviarle una advertencia. Todas las noches, Araceli llegaba a casa después de cenar y cogía el móvil, con cara de tener algo de lo que ocuparse. Había disfrutado paseando y hablando con él, pero ahora, siempre cerraba la puerta de su estudio después de terminar apresuradamente la cena y se quedaba allí sola. Javier había intentado comunicarse con ella, pero cada vez solo obtenía respuestas breves. Empezó a salir más a menudo que antes con el pretexto de trabajar hasta tarde o de hacer vida social, y cada vez volvía con una indiferencia imperceptible. Este cambio de indiferencia no fue drástico, pero fue erosionando poco a poco su corazón como el agua que gotea sobre una piedra. Javier empieza a alarmarse al recordar cuidadosamente todo lo que ha sucedido en los últimos meses y comienza a reconstruir algunos detalles incoherentes. Una vez, al volver de un viaje de negocios, notó que el perfume de su mujer y su ropa olían a algo más que a su propio aroma. A veces, su mujer recibe frecuentes llamadas perdidas en el móvil de números que no reconoce. Esa noche, Javier vuelve a casa y encuentra a su mujer haciendo las maletas en su habitación, con aspecto de estar preparándose para la excursión del día siguiente. Apresuradamente, le dijo: «Tengo un compromiso con un cliente esta noche, hablaremos mañana». Tras decir eso, bajó la cabeza y siguió empaquetando sus cosas. «¿Cliente?», inquirió Javier tratando de serenarse. «Ya llegas tarde, ¿no es mañana fin de semana?». Bueno, el cliente de repente tenía un poco de un acuerdo temporal. «Ya sabes». Araceli no levantó la vista, su tono teñido de evidente impaciencia. Javier asintió, pero una oleada de inquietud recorrió su mente. Este afán por marcharse, su respuesta evasiva, parecían una especie de advertencia de que él no estaba bien. Es más, esta actitud es cada vez más frecuente. Esa noche, Javier tomó una decisión. Decide investigar el comportamiento de su mujer, aunque eso signifique que tenga que enfrentarse a algunas verdades que no quiere aceptar. Javier no es una persona impulsiva y prefiere afrontar la situación con calma en lugar de explotar inmediatamente en un arrebato emocional. Empezó a observar los movimientos de su mujer, tratando de encontrar más pistas. Unos días después, Javier se preparaba para salir a trabajar cuando su mujer recibió una llamada inesperada. Había una voz desconocida al otro lado de la línea, y Javier no fue capaz de distinguir los detalles, pero sí notó algo diferente en los ojos y el tono de voz de su mujer cuando descolgó el teléfono. Sonrió, como si ocultara algo. Cuando terminó la llamada, Araceli se apresuró a guardar el móvil en el bolso, como si temiera lo que él pudiera ver. Javier no presionó de inmediato, sino que se quedó tranquilamente a un lado, pero su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué estaba siendo tan cuidadosa con esta llamada?
¿Es accidental o está pasando algo más? En ese momento, Javier decidió empezar a reunir pruebas. En lugar de comprobar directamente el teléfono móvil de su mujer, investigó de formas más sutiles. Empezó a prestar más atención al círculo de amistades de su mujer, a sus actividades sociales, e incluso empezó a fijarse en los lugares que frecuentaba. Poco a poco, se dio cuenta de que su mujer mantenía contactos cada vez más frecuentes con un hombre llamado Gael. El nombre no le era desconocido. Javier recordaba que Araceli lo mencionaba como un amigo suyo, pero no recordaba muy bien el nombre. Javier empezó a buscar en las redes sociales de su mujer, especialmente en sus mensajes de texto y registros telefónicos. Tras un periodo de observación minuciosa, Javier encontró por fin las pruebas que buscaba. Halló algunos chats privados en las plataformas de redes sociales de su mujer. La relación entre su mujer y Gael era más complicada de lo que había pensado. Los mensajes de texto parecen ambiguos, con evidente intimidad e inversión emocional. La mente de Javier se agitó violentamente, ya no podía ignorar las pruebas, pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Esa noche, Javier se sentó en el sofá, hojeando los chats que aparecían en la pantalla de su teléfono. Los mensajes de texto entre la esposa y Gael están llenos de palabras dulces, lo que sugiere algún tipo de relación que va más allá de la amistad. Su humor se volvió más pesado y sus dedos se detuvieron rígidos sobre la pantalla, incapaces de seguir deslizándose. La mente se quedó en blanco y todas las especulaciones se convirtieron en pruebas de la realidad. ¿Qué hago?, se preguntaba Javier una y otra vez, en una lucha interna. Sabía que, independientemente de lo que decidiera hacer a continuación, este matrimonio había cambiado cualitativamente. La traición de su mujer le escocía profundamente. Pero también sabía que no podía tomar decisiones impulsivas en un momento de ira y dolor. Esa noche, Javier estaba sentado en su escritorio, con la pantalla de su teléfono móvil parpadeando ante sus ojos en la mano. En la pantalla aparecían las charlas entre su mujer y Gael, el entrelazamiento de emociones que había intentado ignorar, por fin presentadas ante él sin tapujos. Cada palabra, cada frase de su mujer le atravesaba el corazón como la hoja de un cuchillo. Javier se da cuenta de repente de que todo esto es algo más que su angustia imaginaria, se trata de una traición real, que destruye los cimientos de su matrimonio en los que una vez creyó. En lugar de enfrentarse inmediatamente a su mujer, Javier optó por guardar silencio. Tenía emociones encontradas, una mezcla de ansiedad, rabia y dolor. No quería que su mujer supiera que tenía pruebas, al menos no cuando aún no estaba preparado. Se sentó en el sofá y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las conversaciones íntimas entre su esposa y Gael, y no podía ignorar el flujo de emociones, las cálidas palabras que una vez habían compartido, ahora tan fácilmente asumidas por otro hombre. Cada palabra le escocía profundamente. Al día siguiente, Javier se puso a recopilar las pruebas que tenía. Recopiló meticulosamente los mensajes de la plataforma de redes sociales de su esposa, chats, fotos y cada interacción que tuvo con Gael y guardó todas las pruebas en una carpeta encriptada. Las pruebas estaban cuidadosamente organizadas y listas para que las sacara a relucir en el momento más oportuno. Javier sabe que no es solo para que su mujer se enfrente a su traición, es para él mismo, para que pueda dejar atrás el pasado de una vez por todas y empezar una nueva vida. Sin embargo, Javier sabe en el fondo de su corazón que en cuanto haga públicas estas pruebas, su matrimonio se desmoronará por completo. La esposa puede encubrir lo que ha hecho con mentiras, excusas y enredos emocionales, pero todo eso ya no importa. Javier decide encontrar el momento adecuado para enfrentarse a su mujer. El momento había llegado mucho antes de lo que esperaba. Cuando Javier volvió a casa una noche, vio a su mujer deshaciendo la maleta y preparándose para salir. Su teléfono móvil descansaba sobre la mesa, emitiendo un pitido audible. Javier se acercó a la mesa y fingió revisar el papeleo que tenía entre manos, mientras echaba un vistazo al teléfono móvil de su mujer. En la pantalla, un mensaje sin leer. El mensaje viene de Gael: encontrémonos esta noche, no puedo esperar. A Javier le dio un vuelco el corazón al saber que se trataba de una nueva interacción entre su mujer y Gael, que implicaba un enredo emocional más profundo. Javier hace rápidamente una captura de pantalla del mensaje en su teléfono y lo vuelve a colocar tranquilamente en su sitio.
En ese momento, le invadió una serena determinación. Sabía que la relación entre su mujer y Gael se había convertido en algo más que una simple amistad, sino en una conexión indescriptiblemente profunda. Las pruebas de todo ello estaban en sus manos. Durante los días siguientes, la relación de Javier con su mujer se vuelve cada vez más tensa. La esposa parece como si no hubiera pasado nada, sigue ocupada con el trabajo y los actos sociales, sonriendo de vez en cuando a Javier sin el menor atisbo de intimidad. Cada una de sus palabras parecía tan poco sincera, como si ocultara algún secreto. Javier empieza a sentir que se está convirtiendo en un extraño, alguien que ha sido completamente excluido del matrimonio. Decide enfrentarse a su mujer, levantar el velo y desafiar sus mentiras. Aquella noche, Javier y su mujer estaban sentados a la mesa del comedor, cenando en un ambiente inusualmente silencioso. Araceli giraba las manos sobre el plato de la cena y sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el bolso de mano que llevaba junto al móvil. Parecía un poco agitada, pero fingió deliberadamente que no había pasado nada. Javier sintió un repentino y fuerte impulso que sabía que no podría contener por más tiempo. Araceli, hablemos. La voz de Javier rompió el silencio. Araceli levantó la vista y frunció ligeramente el ceño, con un destello de pánico en los ojos. Sobre ti y Gael. Javier fue franco y sin remordimientos. Había una calma implacable en sus ojos, una calma que hizo que a Araceli le diera un vuelco el corazón. La cara de Araceli palideció al instante mientras bajaba inconscientemente el tenedor que tenía en la mano y miraba nerviosa a su marido. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero nunca estaba preparada para afrontarlo. ¿Cómo lo sabes? Su voz era débil, apenas audible. Lo sé todo. Javier la miró, sus ojos despiadados. La relación entre tú y Gael ya no es solo de amigos, he visto vuestras conversaciones privadas y todas vuestras interacciones. He reunido suficientes pruebas. Al instante, los ojos de Araceli se llenaron de miedo y su rostro palideció. Empezó a tartamudear, intentando inventar alguna excusa. Javier, de verdad. No es lo que tú crees. Deja de mentir, Araceli. El tono de Javier se volvió más firme. Me has traicionado y todo es verdad. No puedo seguir aguantando esta mentira por más tiempo. No había ira en el corazón de Javier, solo una calma inexplicable. Miró a su mujer a los ojos y respiró hondo. Sabéis que traicionar vuestro matrimonio no es solo una injusticia hacia mí, sino un sacrilegio contra vosotros mismos. Tu relación con Gael ha cambiado nuestro matrimonio para siempre. El rostro de Araceli se volvió sombrío mientras empezaba a intentar convencerse a sí misma. No he hecho nada malo, ya sabes lo estresada que estoy, solo necesito un poco de... ¿Necesitas? Javier se mofó. ¿Necesitas que te descarrile en vez de afrontar el problema? A Araceli se le saltaron las lágrimas y bajó la cabeza sin saber cómo reaccionar. Su corazón estaba lleno de remordimientos, pero sabía que las cosas no podían deshacerse. Javier se levantó y guardó silencio un momento. Ya no deseaba tener ningún enredo emocional con su mujer, el matrimonio se había vuelto insoportable. Se volvió hacia el estudio, abrió la carpeta que había sido encriptada y empezó a ordenar los papeles del divorcio. Sabía que necesitaba un final claro y recuperar su vida. Cuando regresó al restaurante, Araceli seguía con la cabeza gacha y las lágrimas resbalaban por su rostro. Sabía que Javier había tomado su decisión. Deberías recoger tus cosas. Javier dijo con ligereza, sus ojos no vacilaron ni un segundo, hemos llegado tan lejos como podemos ir. Javier estaba sentado en su despacho poco iluminado, dando golpecitos con los dedos sobre el escritorio. Sus ojos estaban pegados a la pantalla del ordenador, en la que estaban los planes y programas que había elaborado para su venganza. Sabe que su mujer y su amante, Gael, ya se están inquietando, pero pocos se dan cuenta de que el verdadero reto no ha hecho más que empezar. Pocos días después de firmar los papeles del divorcio, Javier no apartó inmediatamente a su mujer de su vida por completo. En lugar de despedirse de la forma habitual, ha creado un elaborado prólogo de venganza. Para él estaba claro que su mujer no era plenamente consciente de la gravedad de la situación, seguía pensando que tenía las de ganar en esta traición conyugal.
Para que la venganza sea aún más profunda y educativa, Javier va más allá de castigar a su mujer y se lo hace pagar a Gael. Necesita llevar la vida de dos personas al colapso total como advertencia para ellos y para todos los demás. La traición se paga cara. Javier sabe que Gael no es solo el amante de su mujer. Es un hombre de cierta posición social, un joven con margen para ascender en su carrera. Las ambiciones de Gael no son pequeñas, y espera romper los lazos con su actual matrimonio e incluso elevarse a un nivel superior teniendo una aventura. Sin embargo, tales ambiciones están destinadas a ser destrozadas por los planes de venganza de Javier. En primer lugar, Javier, a través de sus socios, hizo que poco a poco la reputación de Gael se viera afectada negativamente en el lugar de trabajo. Filtró discretamente algunas faltas de Gael, aunque no se le acusó directamente de ellas, las que circularon por la empresa han puesto en serio peligro la imagen de Gael en el trabajo. Cada paso del viaje de Javier mina meticulosamente la confianza en sí mismo y el estatus de Gael, poniéndole poco a poco en una situación difícil. A continuación, Javier empezó a darle una lección a su mujer. Conoce el carácter de Araceli y sus debilidades. Es una mujer que confía mucho en el reconocimiento social y valora especialmente su imagen en su círculo de amistades. Javier divulga hábilmente algunos detalles sobre su engaño a sus amigas, pero en lugar de acusarla directamente, lo hace mediante insinuaciones e indirecciones, de modo que su imagen en el círculo empieza a desintegrarse. Los amigos de Araceli empezaron a interrogarla sobre su relación con Gael y, aunque no había pruebas claras, los comentarios sugerentes fueron afectando a su imagen social. Empezó a recibir comentarios cínicos de sus amigos y sintió que su lugar en el círculo de amistades y de la alta sociedad se tambaleaba. Su estado emocional y mental empezó a cambiar, su confianza anterior se desvaneció y cayó en un estado de confusión interior y ansiedad. Mientras tanto, Javier no ha aflojado en sus asuntos legales. A través de su abogado, captó hábilmente los detalles del acuerdo de divorcio y se dispuso a reclamar su mayor parte en el reparto de bienes, especialmente para aquellas partes de la propiedad que consideraba fruto de su esfuerzo y sabiduría personales. Él sabe que la búsqueda de riqueza de Araceli supera con creces su amor por el matrimonio en sí, por lo que va a tener un colapso emocional cuando vea que va a perder no solo su matrimonio, sino también el dinero y el estatus. Al cabo de unos meses, las llamas de la venganza empiezan por fin a hacer que ambos sientan verdadera presión. La relación de Araceli y Gael se vuelve cada vez más tensa a medida que no solo se enfrentan al rechazo de su círculo social, sino también a la presión de sus carreras. La carrera laboral de Gael ha sufrido un duro golpe, aunque no entiende muy bien de dónde viene, sabe que su destino se ha tambaleado. Para colmo de males, Gael se encuentra perdiendo poco a poco la iniciativa en su relación con Araceli, con todas sus pasiones y emociones volviéndose gradualmente impotentes bajo la manipulación solapada de Javier. Araceli empieza a experimentar cambios de humor, se vuelve cada vez más impaciente e incluso a veces discute con Gael en público. Estas escaramuzas no tardaron en llamar la atención de quienes les rodeaban y muchos empezaron a notar las grietas en la relación. Al darse cuenta de que su felicidad con Gael no es tan buena como pensaba, se siente extremadamente inquieta y empieza a replantearse todas las decisiones que ha tomado. Al mismo tiempo, Javier nunca ha dado muestras de ira o venganza. Seguía siendo el mismo hombre tranquilo y sensato, a veces con un toque de frialdad y distanciamiento en sus intercambios con su esposa. En situaciones sociales, mantiene con Araceli una amistad superficial, pero su indiferencia hacia ella es suficiente para hacerla sentir que poco a poco lo está perdiendo todo. Pero la verdadera venganza de Javier va mucho más allá. Su plan definitivo empieza a dar sus primeros pasos, no se trata solo de hacerles perder prestigio o estatus en el trabajo, sino de hacerles comprender de una vez por todas que la traición es un castigo ineludible. Javier encontró por fin su oportunidad en un banquete de empresa para ejecutivos. Presentó hábilmente algunas pruebas del mal comportamiento de Gael en el lugar de trabajo a través de un amigo, lo que rápidamente levantó ampollas. Las pruebas, aunque aparentemente insignificantes, bastaron para sumir la carrera de Gael en una profunda crisis. A medida que la situación se agravaba, los superiores de Gael empezaron a investigarle y la opinión pública se volvió muy escéptica con respecto a él. Detrás de todo, Javier guarda silencio, pero sabe que las brasas de la venganza se han encendido y solo espera que las llamas se propaguen. Mientras tanto,
empiezan a aparecer grietas en el círculo social de Araceli. La relación con sus amigos se enfría y su grupo, que antes la apoyaba, empieza a desconfiar de ella. Finalmente se da cuenta de que todo es una elaborada venganza orquestada por Javier, y sabe que su matrimonio, su estatus social y todo lo que una vez tuvo ha empezado a desmoronarse por completo. La brisa del atardecer soplaba suavemente mientras Javier permanecía de pie frente a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad de noche. En este momento, el paso final de la venganza está a punto de desarrollarse. Cada segundo de los últimos meses se ha ido acumulando hasta llegar a este momento. Y hoy, será testigo del derrumbe total de Araceli y Gael. Las llamas de la venganza han llegado por fin a su chispa final. Meses de cuidadosa planificación han destrozado las vidas de Araceli y Gael. La vida profesional y social de Araceli está sometida a una inmensa presión, su imagen en el círculo social se derrumba y sus antiguos amigos le dan la espalda. El miedo y la culpa que sentía en su interior empezaron a corroerle poco a poco la mente cada vez que veía desvanecerse los rostros que una vez la habían honrado. Gael, por su parte, aunque al principio cree que puede romper todas las barreras a través de su relación con Araceli, con las sucesivas huelgas en el trabajo, empieza a darse cuenta de que ha caído en una trampa de la que no tiene escapatoria. La venganza de Javier es como una red invisible que le rodea en silencio. Por mucho que luchó, nunca pudo librarse de las pesadas ataduras. Javier mantiene un nivel inusual de compostura estos días, su venganza como una hoja afilada, silenciosamente dejando profundas cicatrices en la vida de ambos hombres. Sin embargo, Javier sabía que no era suficiente y que su plan no había terminado. Sabía que la única forma de hacerles sentir el profundo significado de la venganza era golpearles a fondo en sus partes más débiles. Javier nunca se ha tomado a la ligera sus planes de venganza, y sabe que el mejor medio para vengarse es siempre hacer que la otra persona sufra una crisis desesperada. En un esfuerzo por apartar completamente a Gael de su camino, Javier se propone obligar a Gael a asumir la culpa de una acusación interna de malversación de fondos de la empresa mediante pruebas reunidas de forma privada. Las pruebas las obtuvo a través de un empleado con información privilegiada que había filtrado inadvertidamente en una reunión algunos de los fallos laborales y la mala conducta de Gael. Javier utiliza esta información para poner hábilmente a Gael en el punto de mira. Cuando las pruebas salieron a la luz, la carrera de Gael quedó completamente arruinada. Había esperado obtener más oportunidades a través de su relación con Araceli, pero no se dio cuenta de que acabaría enterrando su futuro en esta traición emocional. La empresa empezó a investigarle y la opinión pública se cebó con él. Sus antiguos compañeros y amigos también trazaron una línea en la arena, todo el mundo empezó a evitarle y su puesto, antes bien remunerado, dejó instantáneamente de pertenecerle. Y Araceli, aunque todavía intenta recuperar parte de su dignidad perdida, sabe que las cosas escapan a su control. Su matrimonio y su círculo social se han derrumbado, y la carrera de Gael está en un punto en el que no puede darle la vuelta. Siente que lo ha perdido todo por completo, y es Javier quien está detrás de todo esto. A lo largo de todo este proceso, Javier nunca mostró un atisbo de confusión emocional. Seguía siendo el mismo hombre tranquilo y sensato ante los de fuera, sin embargo, el fuego de la venganza llevaba tiempo ardiendo en su interior. Sabía que solo a través de todos estos golpes podría lograr realmente el objetivo de hacer que los dos hombres se dieran cuenta profundamente del precio de la traición. El corazón de Araceli se rompe poco a poco y empieza a confesarle a Javier porque le engañó en primer lugar y le pide perdón varias veces con la esperanza de ganarse su perdón. Ella le suplica que no continúe con su venganza, con la esperanza de compensar lo que una vez estuvo mal. Sin embargo, Javier no le dio ninguna respuesta, prefirió mantenerse distante e incluso se mantuvo distante en sus interacciones posteriores al divorcio. Eso, lo sabía, era el castigo más profundo de todos, hacer imposible que ella recibiera perdón alguno, hacerla vivir a la sombra de la traición para siempre. Gael, a pesar de sus profundos sentimientos por Araceli, llega a sentirse incapaz de soportar más consecuencias por ella. Empieza a preguntarse si merece la pena seguir pagando por una relación llena de mentiras y traiciones. Por mucho que se hubiera entregado a la relación, cuando le golpeó el duro golpe de la realidad, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Cuando Javier descubre que la vida personal de Gael se ha desintegrado por completo,
sabe que el último paso de su venganza está a punto de comenzar. Javier organiza un accidente que hace que Gael sufra deliberadamente un accidente de coche en un viaje de negocios. Aunque el accidente no fue mortal, Gael sufrió graves lesiones que le impidieron volver a desempeñar el trabajo que tanto le gustaba. Por si fuera poco, el accidente apareció en los medios de comunicación y se convirtió en el centro de la atención pública. Javier no estuvo directamente implicado, pero mediante hábiles maniobras se aseguró de que se produjera el choque y lo empujó a una situación de la que Gael no pudo escapar. El accidente no solo puso fin definitivamente a la carrera de Gael, sino que le convirtió en un impotente marginado de la opinión pública. Y Araceli no tenía nada a lo que recurrir en este momento, y se sentía completamente como si hubiera perdido todo su apoyo y dignidad. La escena final de Riveni muestra a Javier de pie frente a una ventana, contemplando la ciudad. Aunque no obtuvo el placer extremo de una historia de venganza tradicional, sabía que había logrado su objetivo. En lugar de infligir daños físicos a Gael y Araceli, destroza sus vidas a pedazos mediante golpes tranquilos y razonados que les hacen comprender de una vez por todas el precio de la traición. Javier se dice que la venganza es completa y que el traidor ha sido debidamente castigado. En ese momento, por fin podría dejarlo todo y empezar una nueva vida. Meses de venganza han hundido las vidas de Araceli y Gael. A cada momento, se arrepentían y lamentaban profundamente las decisiones que habían tomado. Pero, de todos modos, no pueden cambiarlo. Y en ese momento, Javier se quedó quieto en el comienzo de su nueva vida, mirando a lo lejos, con toda la rabia y el resentimiento que una vez sintió lejos de su mente. Su venganza, que está en sus etapas finales. El estado mental de Araceli se deteriora rápidamente bajo el peso de la venganza. Ella, que antes creía tenerlo todo bajo control, se encuentra cada vez más impotente para hacer frente a lo que la vida le depara. Su otrora animado círculo social se ha convertido ahora en su mayor temor, y ya no puede sonreír como de costumbre en las reuniones de sus amigos. Cada vez que veía que sus antiguos conocidos la rehuían, el dolor en su interior crecía más y más. Empezó a perder el sueño, las ojeras eran cada vez más profundas y todo su cuerpo parecía envejecer 10 años. El amor, la carrera y la familia de los que antes alardeaba, ahora se derrumbaban uno a uno. Pensó con dolor en las primeras decisiones que había tomado, creyendo que el engaño era una forma de perseguir alguna emoción perdida, pero sin darse cuenta de que había tenido un precio tan alto. En un momento dado, ya entrada la noche, Araceli no pudo resistirse a llamar a Javier. Al otro lado de la línea, la voz de Javier seguía tranquila. «Por fin me has llamado», dijo. Javier, su voz se llenó de devastación. «Me equivoqué. Lo siento mucho y entiendo que me equivoqué. ¿Puedes darme una oportunidad?» «Podemos», se atragantó. Javier guardó silencio un momento y luego dijo fríamente: «La oportunidad se ha esfumado. El error que cometiste no se puede deshacer». Araceli se quedó muda y el silencio llenó el otro lado del teléfono. Sabía que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Nunca podría compensar lo que había hecho mal, y mucho menos recuperar la dignidad que había perdido. La situación de Gael es peor que la de Araceli. El accidente le causó lesiones físicas, y las reacciones públicas y profesionales que siguieron fueron casi insoportables. Su empresa inició una investigación sobre él y, aunque no fue responsable de gran parte del accidente, la presión de la opinión pública ha hecho imposible que vuelva a tener un puesto de trabajo. Lo que una vez fue un puesto bien remunerado es ahora solo un sueño lejano para él. Mientras tanto, el estado psicológico de Gael se deteriora drásticamente. No puede perdonarse haber traicionado a Javier ni haber dejado de lado sus sentimientos por Araceli. Perdió sus emociones, su carrera y su dignidad, lo que hizo que se deprimiera cada vez más. Durante un periodo de depresión extrema, Gael empieza a confiar su dolor a Araceli. Aquella pasión e indiscreción que una vez persiguieron juntos se ha convertido ahora en su pesadilla. Los dos ya no están enamorados, pero siguen manteniendo complejos enredos emocionales entre sí. Gael dijo amargamente: «Si pudiera hacerlo todo de nuevo, preferiría no haberte conocido nunca». Dijo con desesperación. Araceli no pudo contener las lágrimas. «Yo también quiero volver atrás en el tiempo, pero... es demasiado tarde».
Todo lo que una vez dieron a sus opciones se ha convertido ahora en vacío y desesperanza. Los dos ya no podían ver ninguna luz en sus ojos, solo una profunda oscuridad. Durante este tiempo, Javier no sintió ninguna alegría ni triunfo. Aunque consigue vengarse y castigar duramente a sus traidores y desleales, el vacío y la soledad en su interior se hacen más fuertes. La venganza que antes ansiaba no parecía proporcionarle ninguna satisfacción real. Empezó a reflexionar sobre su mentalidad a lo largo de los años. Una vez estuvo convencido de que la venganza era la cura para sus heridas, pero cuando todo terminó, se dio cuenta de que no se había vuelto más feliz. Aunque la venganza le dio la emoción de tener el control, al final duró poco y solo le trajo un profundo vacío. Javier empieza a darse cuenta de que la venganza no le permitirá olvidar su pasado. Aunque la paz volvió poco a poco a su vida, comprendió que aún no se había liberado de su corazón. El odio hacia Araceli y Gael sigue siendo una sombra en su vida. Así que Javier decide empezar a dejar atrás el pasado. Vendió su antigua casa y se mudó a una nueva ciudad para empezar su verdadera vida. Sabía que, aunque la traición le había causado un profundo dolor, no quería que volviera a afectar a su vida. Decide recuperar su vida y empieza a buscar un nuevo propósito y sentido. A medida que pasa el tiempo, las vidas de Araceli y Gael se asientan, pero nunca vuelven al estado esperanzador en el que solían estar. Se perdieron unos a otros y se perdieron a sí mismos. Aunque todavía tienen sentimientos complicados el uno por el otro, esos sentimientos ya no pueden reparar la grieta que hubo una vez. La venganza de Javier ha destrozado completamente sus vidas. En su nueva vida, Javier empieza a acercarse a nuevas personas y a redescubrirse a sí mismo. La venganza ya no es su motivación, y por fin es capaz de dejar atrás su pasado y empezar a vivir la vida que desea. Sin embargo, Javier sigue recordando de vez en cuando aquellos días pasados, y todavía siente una indecible sensación de plenitud al ver el sufrimiento de Gael y Araceli en particular. Pero sabe que esta sensación de logro ya no define su futuro. Las llamas de la venganza se habían extinguido, y el dolor y la ira del pasado se desvanecieron, sustituidos por una calma inexplicable. Javier se encuentra en una nueva ciudad, el comienzo de una nueva vida, y mira hacia atrás al hombre que una vez fue, ya no el hombre consumido por la venganza. Empezó a comprender de verdad que la vida es mucho más que venganza y contraataque. Por fin se ha pagado el precio de la venganza por una nueva partida. La vida de Javier vuelve poco a poco a la paz. Tras mudarse a una nueva ciudad, tardó un tiempo en acostumbrarse a su nuevo entorno, a hacer amigos y empezar un nuevo trabajo. Donde antes siempre había estado atrapado en el odio del pasado, incapaz de salir de él, ahora se da cuenta de que la vida es mucho más que eso. Las imágenes de Araceli y Gael seguían aflorando en su interior de vez en cuando, pero la pesada ira y el dolor ya no eran tan sofocantes como en el pasado. Javier está empezando a aprender a dejarse llevar. Poco a poco sale de la sombra emocional que le ha provocado su venganza, y poco a poco se reencuentra consigo mismo y descubre las cosas más preciadas de la vida. Al mismo tiempo, empezó a ver su vida bajo una luz totalmente nueva. Se dio cuenta de que la venganza solo le había dado una satisfacción pasajera, pero no le había proporcionado ningún placer real. Javier empezó a explorar nuevos intereses y a redefinir sus metas y objetivos. Además de sus amigos en su nueva ciudad, probó diferentes actividades sociales y redescubrió el ritmo de su vida. En una fiesta de fin de semana, Javier conoce a Lucía, una mujer amable e inteligente. Tenía muchos intereses en común con Javier, sobre todo el arte y los viajes, y los dos charlaban excepcionalmente bien. En lugar de precipitarse en una relación con Lucía, el proceso de conocerse mutuamente fue fácil y natural, lo que dio a Javier un renovado sentido de la belleza de las relaciones. Javier no tiene prisa por lanzarse a una nueva relación, pues sabe muy bien que ha sufrido demasiada volatilidad y dolor y necesita tiempo para curarse de verdad. Sin embargo, su relación con Lucía le hace darse cuenta de que aún tiene la oportunidad de volver a experimentar el poder del amor y la confianza. Empieza a sentir que ya no es el hombre vengativo y lleno de dolor, sino alguien capaz de volver a abrazar la vida y a los demás. Mientras tanto, las vidas de Araceli y Gael están completamente fuera de control. Araceli intenta recuperarse económicamente y recuperar todo lo que una vez tuvo, pero la sombra de la venganza nunca se aleja.
A pesar de sus esfuerzos por trabajar y reactivar su círculo social, el vacío y el dolor que sentía en su interior se intensificaron. No tiene el glamour ni la confianza de antaño, y sus encuentros en el trabajo la han hecho sentirse una y otra vez un fracaso ineludible. Se da cuenta de que el amor y la pasión que perseguía no eran más que una falsa ilusión, y el precio que pagó por ello fue real. Incluso empezó a preguntarse si aún merecía ser amada, si alguna vez podría volver a tener todo lo que una vez tuvo. Pero sabe que no hay forma de que su relación con Gael vuelva a ser lo que fue, y que su confianza ha quedado completamente destruida. Gael, por su parte, cayó en una profunda depresión y autodesprecio. El doble golpe del accidente de coche y su carrera ya no le interesaba enfrentarse a la realidad. La vida carece de sentido y pierde gradualmente su motivación y dirección originales. Intenta reencontrarse con Araceli, pero ambos ya no son capaces de soportar la traición del otro. El corazón de Gael está lleno de odio y odio hacia sí mismo y hacia Araceli. Tenía miedo de enfrentarse a sus errores, y la culpa que sentía en su interior era casi demasiado para él. Finalmente, Gael opta por marcharse, decidiendo ir a algún lugar lejos de todo y escapar por completo. Ya no quería enfrentarse a las consecuencias de su venganza ni sufrir el dolor irresoluble de su interior. Gael se aísla en un rincón desierto, decidido a vivir una vida alejado del ajetreo del mundo. Con el tiempo, Javier se da cuenta de que no necesita mirar más al pasado para vengarse. Ese largo camino hacia la venganza, aunque le daba una sensación momentánea de control, no le daba realmente la paz. Comienza a reflexionar sobre el hecho de que el objetivo de la venganza no es castigar a los demás, sino trascender el dolor y la ira del pasado mediante el crecimiento personal. Javier empezó a ajustar su mentalidad mediante el ejercicio, la meditación y los viajes. Se da cuenta de que la venganza no le ha aportado una satisfacción profunda, sino que, por el contrario, le ha dejado aún más atrapado en las sombras de su pasado. Aunque consiguió que Araceli y Gael pagaran, su paz interior no llegó como resultado. Javier decide entonces dejar atrás el odio y la aversión que una vez sintió y empieza a verse a sí mismo y a los demás bajo una luz más indulgente. Entiende que la vida no es solo venganza, sino abrazar una nueva vida y esperanza. Ante sus ojos se habían abierto nuevas posibilidades y oportunidades. El cambio de actitud de Javier le permite encontrar poco a poco su verdadero yo. En su nueva vida, empieza a comprender por qué tomó esas decisiones en su situación pasada, pero ya no se atrapa en el dolor que sintió una vez. Ha utilizado sus experiencias pasadas para moldear su yo actual, haciéndose más duro y más sabio. A medida que pasa el tiempo, Javier desarrolla una conexión más profunda con Lucía, pero no está dispuesto a verla como su salvación tras la venganza. Comprende que ya no es el hombre que solo vive para vengarse, sino el que busca la paz interior y el sentido de su vida. Javier consigue por fin la libertad que siempre ha anhelado, ya no está atrapado por el dolor de su pasado ni vive para vengarse. Empezó a comprender de verdad que perdonar y dejar ir era el único camino hacia la paz interior. Esta vez, se dirigía a un nuevo comienzo, no a un final. Gracias por escuchar esta historia de altibajos emocionales. Nos encantaría saber en qué parte del mundo estás viendo este vídeo ahora mismo. ¿Qué hora es? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, le deseo un día maravilloso. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Espero volver a verte en otra historia.